100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Como lo hemos venido haciendo en nuestras emisiones anteriores, hablando sobre los distintos delitos cometidos en el marco del conflicto, hoy tendremos en nuestro programa la voz y el testimonio del coronel de la Policía Nacional Omar Rojas Bolaños, un integrante de la fuerza pública y además sociólogo y estudioso y denunciante del tema de las ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto colombiano. Con el coronel Rojas Bolaños hablaremos hoy sobre este tema, el impacto de sus investigaciones y además sobre lo que para él significa el proceso de justicia en torno a estos temas. Agradeciéndole al coronel Rojas Bolaños, vamos a entrar en materia. Coronel, queremos iniciar preguntándole qué es eso que llamamos falso positivo, que en realidad podríamos decir que es un eufemismo, pero que además, pues en realidad el nombre debería ser ejecuciones extrajudiciales. ¿Cómo podríamos definir este delito? Hasta hace apenas un año, al momento de referenciar el falso positivo, debíamos hacerlo entre comillas, porque no contábamos con una teoría social o sociológica alrededor del problema. La investigación que hemos adelantado nos ha llevado a la construcción de una teoría general del falso positivo. Hemos ido más allá del asesinato a sangre fría en campos de batalla ficticios de no combatientes. Esa es la característica del falso positivo militar, conocido durante la primera década del presente siglo en Colombia. Está enmarcado dentro de la política de seguridad democrática, la política de recompensas instaurada por el gobierno Uribe y la doctrina militar. A ello se suma lineamientos como la evaluación a militares y policías por el número de terroristas dados de baja o la presión de los comandantes para alcanzar objetivos medibles. No quiero decir que antes del gobierno Uribe o después de este, el fenómeno del falso positivo no se registre. Se habían presentado antes del 2002 y después del 2010 se siguen presentando. Lo que cambia, con ciertas y pequeñas diferencias en su ejecución, es el nombre. Antes lo llamaban ejecuciones extrajudiciales o muerte en personas protegidas. Durante el periodo de seguridad democrática se conoce como falso positivo y el nombre de ese falso positivo se da como un colchón amortiguador para evitar que se llame asesino o criminal al militar o policial que le da el tiro de gracia a las personas y para que el victimario no sufra psicológicamente por su actuación. Hoy en día lo llaman y lo justifican los militares como errores militares. El falso positivo militar simplemente es un asesinato de Estado, donde servidores públicos, supuestamente con la responsabilidad de velar por los derechos humanos de la población, durante el servicio y con los medios que el Estado le ha otorgado, recluta o secuestra jóvenes de bajos recursos. Los transportan a varios kilómetros de su residencia. Los asesinan a sangre fría. Los visten con ropas militares. Les plantan armas de fuego y otros elementos. Les manipulan los dedos de las manos para dejar huellas de plomo. Y los presentan ante los medios de comunicación, las autoridades judiciales y la opinión pública como terroristas dados de baja en combate. El falso positivo
Es una estrategia de manipulación masiva no convencional de guerra sucia, guerra psicológica, guerra política y guerra de mercados, al que recurren estados, organizaciones o personas. Es la pantomima al que acuden países, instituciones, corporaciones para engañar, fingir, confundir, presionar, adecuar y ocultar procedimientos y acontecimientos sociales y oficiales. Instaura imaginarios engañosos e inexistentes para lograr la simpatía de la población y alcanzar la cohesión social y el posicionamiento de marcas mediante acciones físicas y psicológicas que generen afecto hacia el Estado, las instituciones, el sistema, colectividades o productos. Según el agente que lo realiza y el propósito que lo motiva, se revelan las siguientes modalidades de falso positivo: el falso positivo de Estado, el falso positivo de policía, el falso positivo militar, el falso positivo judicial, el falso positivo cultural, falso positivo corporativo y el falso positivo de intereses compartidos. El falso positivo de Estado es cuando mediante engaños un Estado engaña a organismos internacionales y nacionales fomentando y generando intervenciones armadas. El falso positivo de Estado incluye acciones como asesinatos de jefe de Estado y personalidades contrarias al régimen, desprestigio de opositores, atentados terroristas en nombre de terceros, falsas noticias sobre acontecimientos no registrados, imputaciones judiciales falsas a opositores, divulgación de datos estadísticos quiméricos favoreciendo el sistema y coordinando estrategias no convencionales de guerra sucia, psicológica y política, entre otros. Lo que se registró en Siria e Irak es un falso positivo de Estado. Falso positivo de policía es cuando hay alteración de escenarios donde por razones de su razón de ser, la policía hace presencia de manera preventiva o reactiva. El falso positivo de policía se registran todos los días, en especial en las sociedades donde la función de policía es más represiva que preventiva, en sociedades con un alto grado de corrupción. No hay un conteo de cuerpos como en el falso positivo militar, sino un conteo de casos para incrementar estadísticas institucionales, estadísticas de resultados. Ejemplo, cuando el funcionario de policía carga a la víctima con sustancias prohibidas o armas de fuego. El falso positivo judicial. El falso positivo judicial es la construcción de expedientes con información falsa, rebuscada o alterada. Requiere de la articulación de esfuerzos interinstitucionales o interestatales, en el que participan la policía, las fuerzas militares, organismos de inteligencia y por ende el ente judicial, entre otros. Busca neutralizar tanto personas como ideas. Comprometen la actuación de conductas criminales a opositores del régimen, defensores de derechos humanos, estudiantes, sindicalistas, líderes y lideresas sociales, defensores del medio ambiente o escritores. En Colombia, la universidad pública, sobre todo, conoce lo que es un falso positivo judicial, dado que continuamente profesores y estudiantes son involucrados en este tipo de actuaciones. El falso positivo corporativo busca posicionar dentro de la población un producto, ya sea un producto del Estado, de terceros o de ellos. Desarrolla estrategias de mercado con la intención de convencer al consumidor de sus bondades, sean deficientes o inexistentes. El falso positivo de intereses compartidos. Los funcionarios del Estado, a modo propio, planean y ejecutan la acción persiguiendo beneficios personales, por lo general económicos.
al tener ellos conocimiento de información privilegiada, aprovechándose tanto del cargo como de las circunstancias, alteran u ocultan acontecimientos. La institucionalidad los respalda cuando el producto de ese falso positivo, sus resultados, favorece al sistema. Coronel, ¿desde cuándo se puede hablar en Colombia de falsos positivos? Se comienza a hablar de falso positivo en el año 2008, al momento de salir a la luz pública el asesinato de 19 jóvenes residentes entre Soacha y Altos de Casucá, al sur de Bogotá. Los jóvenes son reclutados y secuestrados por el ejército y llevados al departamento de Santander, donde son asesinados y presentados como terroristas. El origen del falso positivo como proyecto militar contrainsurgente es a partir de agosto del 2002. Ante las pescas milagrosas, estrategia de la subversión para financiar sus actividades, donde se cobra un impuesto a quienes pasan por el retén, el gobierno ordena recuperar las vías principales y las cabeceras municipales a través de la fuerza pública. Como respuesta, la guerrilla retorna al área rural, especialmente a sitios donde la capacidad militar del ejército es reducida, es opacada. La obsesión del gobierno por mostrar resultados de la política de seguridad democrática en la lucha contra el terrorismo y la ausencia de un enemigo cercano a enfrentar conduce a las Fuerzas Armadas a implementar el falso positivo. Se recurre a la vieja estrategia norteamericana llevada a cabo en Vietnam para demostrar que estaban ganando la guerra a través del conteo de cuerpos. El concepto de falso positivo tiene el propósito de desviar la responsabilidad estatal e institucional de los asesinatos de Estado cometidos por los militares. Busca opacar y desviar la atención de las denuncias que organismos internacionales, defensores de derechos humanos y víctimas presentaban y daban a conocer ante el asesinato sistemático y generalizado de no combatientes. La responsabilidad ministerial por los falsos positivos es grande, es inmensa. Lo colocaré en cifras para aquellos apegados a los números. El promedio diario de asesinatos de militares en campo de batalla ficticias durante los 2 primeros años de la seguridad democrática, mientras el ministerio era dirigido por Marta Lucía Ramírez, era de 0.52%. Esto quiere decir que cada 2 días se presentaba un falso positivo. Pero en esa misma época, el promedio de muertes en enfrentamiento militar era de 5.32%. O sea, cada día se reportaban 5 muertos dados de baja en combate. Si Marta Lucía Ramírez hubiera cuestionado las Fuerzas Armadas con el incidente de octubre de 2002, cuando el grupo El Zarpazo, al mando del coronel Mejía, asesinó a 18 personas presentándolas como terroristas, no se hubiera llegado a la cifra que se conoce hoy en día en relación a los falsos positivos. No se hubiera presentado en el año 2002 167 casos de falsos positivos y en el 2003 220 casos, periodo en el que ella estuvo al frente del ministerio. Pero es que no fueron los 387 falsos positivos durante su administración, fueron muchos más. Si se revisan los 3.888 muertos reportados en combate por las fuerzas militares durante los años 2002 y 2003, la cifra en falsos positivos en esos 2 años superaría los 3 dígitos. Pero la responsabilidad de los falsos positivos del Ministerio de Defensa es también para Jorge Alberto Uribe, Camilo Ospina, Juan Manuel Santos, Freddy Padilla y Gabriel Silva, y de muchos otros antes del gobierno de Uribe y después de este.
Al investigar detenidamente esos 16.331 casos reportados por el Ministerio de Defensa como muertos en combate entre el 2002 y el 2011, la justicia y la sociedad colombiana se llevarían una gran sorpresa. Durante el periodo 1994-1999 se registran 634 casos, siendo presidente Pastrana y sus ministros de defensa tienen responsabilidad sobre ello. Algunos investigadores, académicos, hablan de que los primeros falsos positivos militares en Colombia aparecen en la década del 80. Sin embargo, lo que hemos investigado es que el falso positivo militar en Colombia es mucho más antiguo. Se presenta en la masacre de las bananeras, cuando el ejército colombiano asesinó, de igual manera que en la época de Uribe, no a uno ni a dos, sino a miles de trabajadores, haciéndolos pasar como comunistas que tenían la pretensión de tomarse el poder. Ahí, en ese momento, encontramos una combinación del falso positivo de Estado, el falso positivo militar y el falso positivo corporativo. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Toda la gente me dice que por qué sigo en Colombia, que por qué no me he ido. Tengo que acabar lo que ya inicié y al mismo tiempo pues intentar buscar la seguridad de mi familia. Yo creo que la institución en el momento que pueda me va a sacar como un perro. Segundo, yo creo que me van a asesinar porque tengo muchos enemigos. Desde muy pequeño siempre sentí esa admiración por los militares, sentí esa admiración por las personas que cuidaban o que nos cuidaban. Yo tenía un tío que era militar y yo cuando él llegaba a la casa me cuentan que yo me ponía los uniformes de él así me quedaran súper grandes. O sea, siempre fue esa admiración y todo el mundo dice que siempre quise ser militar y cuando yo tomo razonamiento, sí, siempre quise ser militar, no había otra carrera que me inspirara. Llega un cabo, en ese momento era cabo, y inmediatamente llega, da resultados. Entonces, 2 o 3 días y decomisé armamento, 2 o 3 días después y una baja gracias a la información del sargento. Entonces yo decía, bueno, esto no se está cumpliendo como ese ciclo de que él llegue acá, busque sus informantes, busque la información. Esto se puede demorar meses, inclusive años usted buscando una información, pero él llega y fue súper rápido, o sea, llegó y ya. Aparte de eso era de confianza del coronel. Entonces yo dije, no, aquí está pasando algo muy extraño. Desde ese momento es que comienza el rumor de asesinatos de personas por parte del ejército que no eran delincuentes. Entro a hablar con el general Díaz, director de inteligencia del ejército. Entonces le cuento todo y le muestro todos los documentos que tengo. Y pues la sorpresa de él fue grandísima. Él decide llamar al comandante de las fuerzas militares y decirle que estaba reunido conmigo y llaman al ministro de la defensa y la orden que me dan es mañana el otro día arranca para la fiscalía a denunciar y a la procuraduría también a denunciar. La gente ya se dio cuenta al interior de la fuerza que había sido yo el que había puesto pues la denuncia formal y había contado al director de inteligencia lo que pasaba y entonces ahí se viene el seguimiento, que usted es guerrillero, que usted es infiltrado, que usted es un desleal, que usted es una patria. Siguieron intentos de meterme a una clínica psiquiátrica como si estuviera loco. Recibí también amenazas personales de un señor mayor donde me decía que si él quisiera, si fuera un asesino ya me hubiera matado a mí y al fiscal que lleva el caso. Me he dado cuenta que la percepción general de mucha gente que se me ha acercado es usted está haciendo las cosas bien, o sea, ha hecho lo correcto, siga luchando, siga peleando, pero sé que tengo enemigos. Miedo siempre hay, miedo más que por mí, por mi familia. Mi esposa siempre, con ella hablamos de ese tema de qué va a pasar a futuro y ella dice, bueno, si algún día le llega a pasar algo,
por lo menos vamos a estar tranquilos porque sabemos que hizo lo correcto. Escuchábamos el testimonio del sargento Carlos Mora, que en el año 2008, en una entrevista con la BBC, denunciaba la persecución y la intimidación en su contra por haber sido uno de los principales denunciantes del tema de falsos positivos. Coronel, hablemos de los alcances de sus investigaciones en relación con los falsos positivos. En la obra Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, Obediencia ciega en campos de batalla ficticios, publicada por la Universidad Santo Tomás, logramos evidenciar varios aspectos. Primero, los falsos positivos militares no son producto de ruedas sueltas o manzanas podridas, como el Estado y quienes están detrás de este intentan presentar. Es un fenómeno sistemático y generalizado que se da al interior de las Fuerzas Armadas, comprometiendo a más de 180 unidades militares y de policía ubicados a lo largo y ancho del país. Algunos hablan de que hay cerca de 3.200 militares involucrados. Esa cifra es más grande, llega a los 5.000. Incluso personal del IMPEC, aquellos que deben custodiar cárceles y penitenciarías, se prestaron para asesinar reclusos y presentarlos como terroristas. Todo eso gracias a la política de recompensas. Segundo, han querido mostrar que el falso positivo responde exclusivamente a la política de recompensas instaurada por Uribe, en la que se paga por información que se lleve a dar de baja a guerrilleros. Sí, los militares recibían pagos o prebendas por asesinar a supuestos terroristas. Recibían medallas para enaltecer el uniforme, felicitaciones públicas y privadas, derechos a comisiones en el exterior o poder ir a una universidad a estudiar, entre otros. Sin embargo, el falso positivo se da respondiendo a la vieja estrategia del ejército norteamericano del body count, del conteo de cuerpos, como medida que se le estaba ganando la guerra especialmente a la FARC, Ejército Popular. En este sentido, el falso positivo se da para mostrar resultados efectivos de la política de seguridad democrática. El falso positivo es una estrategia militar donde se articula política, lineamientos y doctrina, la política de seguridad democrática, la política de recompensas, los lineamientos de evaluación a militares por resultados. Hablamos de doctrina militar, pero ¿qué doctrina? La doctrina militar en donde se contempla el enemigo interno. ¿Y quién es el enemigo interno para las Fuerzas Armadas? No es solamente aquel que decide enfrentarse al Estado a través de las armas, o sea, los guerrilleros. El adoctrinamiento militar y policial conduce a observar como enemigo interno ¿a quiénes? Guerrilleros, comunistas, socialistas, los de la izquierda, defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, sindicalistas, obreros, estudiantes, escritores, entre otros. A los oyentes les parecerá ilógico la apreciación acerca de quién es el enemigo interno. Una cosa es percibirlo, otra cosa vivirlo y otra escucharlo. El haber estado en la institucionalidad, en la policía, por más de 31 años como servidor público, me da la facultad de exponerlo tan crudamente, puesto que a diario tenía que vivir con esas manifestaciones de superiores, compañeros y subordinados. Solamente escuchen ustedes el discurso oficial del ministro de Defensa actual, entre otros, cuando se refiere a la izquierda, o cuando Alfredo Rangel, integrante del Centro Democrático, llama de izquierda y de defensora de la FARC a una periodista que habla acerca de la situación actual del país. ¿Quieren escuchar y encontrar personalmente ustedes más evidencias sobre el particular? Simplemente miren y observen las redes sociales. Allí encontrarán varia información. En la guerra, ¿qué se hace con el enemigo? Neutralizarlo, seamos más claros, acabarlo.
asesinarlo. De ahí que esa definición de enemigo interno debe ser desechada dentro de las fuerzas militares. ¿Qué más encontramos en la investigación? Que no son los 4.716 investigados por la Fiscalía al año 2015, como tampoco los 5.700 presentados por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, sino que sobrepasan los 10.000 casos. Otro alcance del estudio es encontrar que el falso positivo obedece a una planeación estructurada militar o policial, donde se contemplan acciones individuales, grupales e interagenciales para desarrollarlo. En esa planeación, como si fuera una orden de servicio, se determinan 3 fases: el antes, el durante y el después. En el antes se inicia con la planeación estratégica del sector de las Fuerzas Armadas. En el momento en que se proyecta como meta estratégica el incremento de terroristas a dar de baja cada año, esa meta es llevada a los planes de acción de cada fuerza: ejército, armada, fuerza aérea y policía. Operativamente, la génesis del falso positivo está ahí, a nivel estratégico, que lo operacionalizan en campos de batalla ficticios. ¿Qué más sucede en ese antes? Determinan el sitio donde van a cometer el falso positivo, de igual manera que la unidad militar que lo va a realizar y quiénes lo van a ejecutar. Hay un trabajo psicológico de operaciones psicológicas para que la población no se extrañe cuando se ejecuten a las víctimas. Se tiene que hacer que la población vea situaciones de inseguridad en la zona. Hay un trabajo psicológico al interior de la fuerza. Que los militares entiendan que no puede permitir que el castrochavismo se tome el poder, que su deber es evitarlo a toda costa, sin interesar el cómo. Se asignan recursos. ¿Para qué? Para el transporte, para la compra de armas, computadores, uniformes, entre otros. Se ubica y se selecciona el lugar donde van a reclutar o secuestrar a las futuras víctimas. Y hay un trabajo psicológico a personalidades y medios de comunicación, periodistas, para que no duden ni se pregunten más allá de la información que se les va a entregar cuando sucede el falso positivo. En el durante se ejecuta la acción. Ya hemos dicho cómo es esa operación. Y en el después se presentan como terroristas a los asesinados. Coronel, ¿tuvieron ustedes acercamiento a los familiares de las víctimas? Claro, sí. Logramos ubicar en el país, sobre todo en Antioquia, Bogotá, Huila y el Meta, entre otros, 50 víctimas de falsos positivos, sus familiares. Conversamos con 4 madres de los asesinados en el caso de los jóvenes de Soacha. Tuvimos contacto con madres de la Fundación Mafato, madres de los asesinados en falsos positivos. Les aplicamos un instrumento de percepción de falsos positivos, pero también contactamos a 50 militares activos, 50 militares de la reserva, 50 familiares integrantes de las Fuerzas Armadas y 50 colombianos sin ninguna conexión con militares ni con las víctimas. En total, logramos entrevistar y aplicar el instrumento a 250 personas. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy, pero los vamos a invitar para una segunda parte en la que también, de la mano del coronel Omar Rojas Bolaños, continuaremos ahondando sobre este interesante y también doloroso tema de los denominados falsos positivos. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los invitamos para que sigan escuchando su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad,
Aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.